Israel intensifica sus ataques en Líbano y Gaza mientras vuelve a atacar Siria y objetivos en Yemen. Huelga portuaria en la costa de Estados Unidos pone en jaque la economía norteamericana. Inauguran el complejo minero subterráneo más importante de Venezuela en el estado Táchira. Quienes financien el terrorismo confrontan penas de cárcel, advirtió Diosdado Cabello. Y al cierre de esta edición les contaremos sobre un interesante campeonato nacional que realizan en los Países Bajos para hacer más verde los espacios urbanos. Mientras la barbarie de Israel no tiene límites ni fronteras, en Venezuela advierten a quienes financian el terrorismo. Estos algunos de nuestros titulares. Bienvenidos, Melanie. Muy movida la dinámica global esta semana y ya estamos listos para revisar lo sucedido. El panorama bélico en Oriente Medio está alcanzando nuevos niveles de tensión. Israel está bombardeando al mismo tiempo a 4 países: Palestina, en la Franja de Gaza, el Líbano, Yemen y nuevamente la capital de Siria. El número de desplazados en el Líbano por los ataques israelíes podría alcanzar el 1.000.000, dijo el primer ministro Najib Mikati, calificándolo como el mayor desplazamiento en toda su historia, y el flujo de salida continúa. El máximo líder del movimiento chií libanés Hezbollah, Hassan Nasrallah, fue asesinado por Israel durante un bombardeo a la capital del Líbano el pasado 27 de septiembre. 3 días después, el ejército israelí inició una invasión terrestre en el sur del Líbano para llevar a cabo operaciones contra la resistencia, que los hizo retroceder. Además de atacar el Líbano y la asediada Gaza, Israel atacó centrales eléctricas e instalaciones petroleras en una ciudad portuaria en el oeste de Yemen, causando explosiones de tanques de petróleo. Y a esto se suma una nueva agresión contra Damasco. La capital de Siria volvió a ser bombardeada por los israelíes. Un nuevo escrito judicial afirma que Donald Trump recurrió a delitos para tratar de mantenerse en el cargo tras perder las elecciones presidenciales estadounidenses del año 2020. Esto lo afirmaron fiscales federales en un escrito que argumenta, además, que el expresidente no tiene derecho a la inmunidad judicial. El documento fue presentado por el equipo del abogado especial Jack Smith, designado para investigar un caso en el que existe un conflicto de interés con la Fiscalía, tras una opinión del Tribunal Supremo que confirió amplia inmunidad a los expresidentes por sus actos mientras ejercen el cargo. Irán atacó este 1 de octubre con decenas de misiles balísticos los territorios ocupados por Israel, logrando que al menos el 90% de ellos alcanzaran sus objetivos. Teherán calificó el ataque como una respuesta legítima a los actos terroristas de Israel que atentaron contra nacionales e intereses iraníes y vulneraron la soberanía de la nación persa. El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán también afirmó que el ataque fue una respuesta a los crímenes israelíes contra el pueblo de Palestina y el Líbano, así como por los asesinatos del líder de Hamas, Ismail Haniyeh, del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, y del subjefe del Cuerpo de Guardianes de Irán, Abbas Nilforushan. Un gran número de misiles alcanzaron sus objetivos sin ser interceptados por Israel. Los ataques estuvieron dirigidos contra 3 bases militares israelíes a las afueras de Tel Aviv que no comprometieron al sector civil. Irán advirtió que, si Israel responde a su ataque, contraatacará de forma aplastante. Desde Israel respondieron manifestando que Irán cometió un gran error y que pagará por ello. Según estimaciones estadounidenses, Irán lanzó aproximadamente 200 misiles balísticos, mientras que los medios iraníes informaron de unos 400 misiles. El gobernador de Minnesota, Tim Walz, y el senador federal por Ohio, J.D. Vance, candidatos a la vicepresidencia de los Estados Unidos, mostraron marcadas diferencias en el debate. Temas cruciales como inmigración, economía y derechos reproductivos, migración y los derechos de las mujeres estuvieron en la palestra. Sus diferentes posturas los enfrascaron en contrapuntos al punto de interrumpirse, lo que obligó a los moderadores a apagar los micrófonos del que no tenía el uso de la palabra. Sin embargo, según los analistas, no hubo un claro ganador y ambos fueron mucho más amables con el contendor de lo que se esperaba.
Las inundaciones y deslizamientos de tierras en Nepal han dejado más de 230 muertos y muchas personas más siguen desaparecidas. Según las autoridades, se trató de las lluvias más intensas registradas en el país asiático en medio siglo. Al menos 236 personas murieron, otras 29 están desaparecidas y unas 143 resultaron heridas a causa de las fuertes lluvias que azotaron la capital de Nepal, Katmandú, y las zonas vecinas en los últimos días. La ciudad nepalí registró en solo 24 horas las mayores precipitaciones desde 1970, lo que provocó el desbordamiento de ríos y la inundación de comunidades enteras. Las autoridades no descartan que la cifra de muertos se eleve a medida que las aguas retrocedan y los equipos de rescate culminen con la retirada de escombros. Unos 45.000 sindicalistas abandonaron sus puestos de trabajo en los puertos marítimos de la costa este y del Golfo de los Estados Unidos. La medida cortó arterias comerciales vitales a pocas semanas de las elecciones presidenciales del país, mientras que la Casa Blanca respaldó a los trabajadores. El paro ha conmocionado a por lo menos la mitad del transporte marítimo del país y afecta a envíos de todo tipo, desde alimentos hasta automóviles, a lo largo de 36 puertos desde Maine a Texas, incluidos Nueva York, Baltimore y Houston. La interrupción le costará a la economía miles de millones de dólares al día e involucra a empresas que dependen del transporte marítimo para exportar sus productos o asegurar importaciones. Las tres mayores petroleras estadounidenses, ExxonMobil, Chevron Corp y ConocoPhillips, pagaron en 2023 más de 42.000 millones de dólares en impuestos a gobiernos extranjeros, casi 8 veces más que en su país de origen. Por ejemplo, cerca del 90% de los casi 25.000 millones de dólares en pagos de Exxon fueron a parar a gobiernos extranjeros en el 2023, a pesar de que casi una cuarta parte de los ingresos totales de esa compañía proceden de los Estados Unidos. Chevron, por su parte, desembolsó 14.600 millones de dólares a gobiernos extranjeros, incluidos 4.000 millones a Australia, mientras que en Estados Unidos pagó apenas 2.000 millones de dólares. Claudia Sheinbaum asumió este 1 de octubre como la primera presidenta en la historia de México. La científica y política mexicana asumió las riendas del país azteca en una ceremonia realizada en el Congreso, a la que asistieron al menos 15 jefes de Estado y de Gobierno y representantes de 105 países. Luego de recibir la banda presidencial, se dirigió al Zócalo de la Ciudad de México, donde expresó al pueblo los 100 puntos con que dirigirá su sexenio. Allí manifestó que su gobierno será respetuoso de las libertades y los derechos humanos. Prometió lanzar el programa de vivienda más ambicioso de la historia en beneficio de los jóvenes. Anunció un plan nacional de energía que contemplará nuevas inversiones y también prometió hacer de México una potencia científica y de innovación. Anunció la propuesta de una reforma para prohibir la reelección en cargos públicos electos y dijo que no va a aumentar el precio de la gasolina, el diésel, la electricidad ni el gas doméstico por encima de la inflación, al tiempo que manifestó su compromiso con los programas de apoyo sociales. Me comprometo con ustedes a defender siempre a México. ¿Alguna vez ha estado a punto de empezar a dormir solo para que el sonido de una bomba explotando dentro de su cabeza lo despierte de una sacudida? Si le ha pasado, muy probablemente ha tenido el síndrome de la cabeza explosiva, un desorden del sueño misterioso y muy poco comprendido. El síndrome de la cabeza explosiva, EHS por sus siglas en inglés, pertenece a una categoría de desórdenes del sueño conocidos como parasomnias. Por ahora, el mejor consejo para tratarlo es primero saber que son experiencias naturales y que no indican que algo anda mal en su cabeza. Segundo, emplear técnicas simples como mejorar los hábitos del sueño que pueden disminuirlas y prevenir la ocurrencia de estos angustiosos episodios. El gobierno de Bolivia declaró la situación de desastre nacional en el país por los incendios forestales que se registran en el oriente de la nación. Esto con el objetivo de canalizar mayores recursos económicos y ayuda internacional para sofocar el fuego.
El decreto fue aprobado el pasado 30 de septiembre ante la magnitud de los incendios que, de acuerdo a medios locales, han arrasado hasta ahora con 7 millones de hectáreas de bosques y pastizales tras más de 3 meses de fuego. Desde el pasado mes de junio, Bolivia registra incendios forestales y actualmente tiene al menos 40 puntos de fuego activo en los departamentos de Santa Cruz, Beni y Pando. Aunque la ayuda internacional ha llegado desde distintos países, aún resulta insuficiente para acabar con las llamas. El equipo de la NASA que supervisa la icónica nave espacial Voyager 2 decidió apagar uno de sus instrumentos científicos para conservar energía. La sonda se encuentra actualmente a unos 20.900 millones de kilómetros de la Tierra. Los ingenieros de la misión enviaron un comando para cerrar el experimento de ciencia en torno al plasma o PLS de la Voyager 2, utilizado para observar los vientos solares, esto el pasado 26 de septiembre, utilizando la red de espacio profundo, una serie de enormes antenas de radio que pueden transmitir información a miles de millones de kilómetros a través del espacio. Para que tengan una idea, el mensaje tardó 19 horas en llegar a la nave y se recibió una señal de retorno otras 19 horas después, según informó la NASA. La tensión entre Israel y el liderazgo de la ONU escala a niveles inéditos. Israel declaró este 2 de octubre persona non grata al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, luego que éste condenara la expansión del conflicto en Oriente Medio y pidiera un alto al fuego. Israel también tomó la decisión debido a la falta de condena por el ataque de Irán contra su territorio. Desde la Cancillería israelí informaron que se le prohibió al secretario general entrar al país hebreo. Una fiscal en Bolivia pretende arrestar al expresidente Evo Morales en ese país bajo los cargos de pedofilia. Esto durante su enfrentamiento político con el presidente de ese país, Luis Arce. La fiscal Sandra Gutiérrez aseguró que el Ministerio Público la removió de su cargo y ordenó frenar la orden de captura, mientras que para el exministro de Gobierno de Evo, Carlos Romero, se trata de una ceñuda persecución judicial contra el exmandatario. República Dominicana anunció este 2 de octubre que deportará hasta 10.000 migrantes haitianos indocumentados por semana como parte de un plan de control migratorio. Se acordó la ejecución inmediata de un operativo de repatriación con el objetivo de repatriar hasta su país de origen hasta 10.000 inmigrantes por semana. Este operativo busca reducir el exceso de población migrante que se percibe en las comunidades dominicanas. La última central eléctrica alimentada por carbón de Reino Unido cerró, poniendo fin al uso de este combustible para generar dicha fuente de energía. El cierre del establecimiento, inaugurado en 1967, es un paso simbólico en el ambicioso plan de Reino Unido de descarbonizar completamente su electricidad de aquí al 2030 y luego alcanzar la neutralidad de carbono en 2050. El cierre marca el fin de una era y abre una nueva a las energías renovables. El ex primer ministro de los Países Bajos, Mark Rutte, se convirtió este 1 de octubre en el nuevo secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, en sustitución de Jens Stoltenberg, quien había dirigido la alianza durante 10 años. En su toma de posesión, el nuevo secretario general dejó claro que su principal prioridad es Ucrania, esto en medio del conflicto de este país con Rusia. Moscú manifestó que no espera cambios en la postura de la OTAN tras la nueva jefatura de la alianza. Miles de personas se movilizaron en Argentina para reclamar por el veto al aumento del presupuesto universitario, luego que el presidente Javier Milei anunciara su decisión. La educación no se vende, se defiende, fue el grito de miles de personas de todas las tendencias políticas que marcharon hacia el Congreso argentino para exigir al gobierno que frene el recorte presupuestario a la educación pública superior. Más de 200 personas perdieron la vida tras el paso del huracán Helen por varios estados del sureste de Estados Unidos.
La mayoría de ellas fallecieron por ahogamiento, otras murieron por la caída de árboles y accidentes de tráfico. Además, se reportan centenares de desaparecidos. Las víctimas mortales se confirmaron en Florida, Georgia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Tennessee y Virginia. Helen tocó tierra en la noche del 26 de septiembre como un devastador huracán categoría 4 con vientos máximos sostenidos de 225 kilómetros por hora, siendo uno de los más letales en la historia del país. Los inmigrantes presos en la base de Estados Unidos en la bahía de Guantánamo viven en condiciones inhumanas, sufren maltrato y se les niega la oportunidad de defender sus derechos. Según un informe de derechos humanos, quienes son atrapados y transferidos a la prisión se ven obligados a usar gafas de protección y a vivir en áreas de la base militar infestadas y no aptas para ser habitadas. Con un impresionante espectáculo de luces realizado con 10.197 drones, este 26 de septiembre China estableció 2 nuevos récords mundiales. El primero fue por la mayor cantidad de drones controlados simultáneamente desde una sola computadora, y el segundo por el número de dispositivos tecnológicos utilizados en un espectáculo de luces. Los drones iluminaron el cielo nocturno del Parque de la Bahía de Shenzhen, brindando una fusión perfecta de tecnología y arte. Mafalda, creada por el argentino Quino en 1964, cumple 60 años y su humor aún continúa generando adeptos. La niña curiosa que reflexiona sobre la sociedad, la paz y la justicia está más vigente que nunca. Mafalda, convertida en un ícono cultural, simboliza el pensamiento crítico y la lucha por un mundo mejor con sus enseñanzas y sus frases memorables. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, Diosdado Cabello, advirtió que quien financia el terrorismo puede pagar de 15 a 25 años de prisión. Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. Capítulo 9 del financiamiento al terrorismo. Terrorismo. Artículo 52. El o la terrorista individual, así como quienes se asocien mediante una organización terrorista para realizar o intentar realizar uno o varios actos terroristas, serán penados con prisión de 25 a 30 años. Artículo 53. Quien proporcione, facilite, resguarde, administre, colecte o recabe fondos por cualquier medio de manera directa o indirecta con el propósito de que sean utilizados total o parcialmente por un terrorista individual o por una organización terrorista o para cometer uno o varios actos terroristas, será penado con prisión de 15 a 25 años. En Venezuela fue inaugurado este 2 de octubre el complejo minero carbonífero Simón Bolívar, ubicado en el estado Táchira. Se trata del complejo minero subterráneo más importante de Venezuela que permite al país pasar de la explotación artesanal a la explotación industrial. La planta está en capacidad de producir 8.000 toneladas mes en su fase inicial para exportación y para final de año se espera llegar a 10.000 toneladas mes. Para el 2025 aspiran que esta cifra sea duplicada y se alcance 20.000 toneladas de producción. Este complejo minero forma parte de una alianza estratégica entre la Corporación Venezolana de Minería, la Gobernación del Estado Táchira y la empresa privada Mundial de Minerías. Las autoridades informaron que esperan exportar este mineral por el puerto de Palmarejo, en el lago de Maracaibo, para desde allí exportarlo en barco hacia Europa. Tras la detención del alcalde del municipio Maracaibo del estado Zulia, Rafael Ramírez Colina, el Ministerio Público informó que ha designado un fiscal nacional. Este está encargado de procesar las denuncias en contra de funcionarios adscritos a esa alcaldía por delitos previstos en el catálogo de tipo penal de la Ley contra la Corrupción. En las próximas horas se realizará la presentación en el tribunal de la causa del mandatario municipal y otros de sus colaboradores a quienes se le imputan graves hechos irregulares. Este 30 de septiembre, el doctor venezolano René Sotelo participó en una conferencia titulada Manejo actual en tumores renales, que se realizó en un reconocido hospital de la ciudad de Caracas.
Allí presentó casos complejos donde se logró salvar el riñón de los pacientes, mostrando lo que es capaz de hacerse con cirugía robótica en centros especializados. Hoy en día es muy importante tratar de hacer cirugía preservadora de riñón, es decir, que incluso en tumores grandes, que antes tradicional era sacar el riñón y hacer la nefrectomía radical, siempre que se pueda, y hoy en día la plataforma robótica nos ha permitido hacer con mucha precisión resecciones de tumores incluso más de 6-7 centímetros, nos ha permitido hacer resecciones de tumores bilaterales, incluso tumores que tienen trombos que se extienden y salen de la vena renal hacia la vena cava. Entonces, por supuesto, son alternativas en centros entrenados para hacerla. Adicionalmente hay una cantidad de nuevos medicamentos, sobre todo la inmunoterapia, que ha sido tremendamente interesante cómo ha logrado reducir y controlar estos tumores que hacen factible la cirugía preservadora de riñón. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos renovó la licencia general número 41 a la petrolera Chevron para operar en Venezuela hasta abril del 2025. La información reseñada por medios locales señala que la Oficina de Control de Activos Extranjeros, conocida como OFAC, realizó una renovación automática. Así lo explicó el abogado y profesor universitario José Ignacio Hernández, quien aclaró que esta medida se hace de forma semestral. La actualización de la licencia de Chevron en Venezuela permite a esta empresa continuar con actividades limitadas hasta abril del 2025. Vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, arribó a la República de Turquía el pasado 30 de septiembre para revisar la agenda bilateral entre ambas naciones. Durante su visita de trabajo se reunió con el ministro de Energía y Recursos Naturales. Ambas delegaciones hicieron énfasis en nuevos proyectos de petróleo y gas natural. Venezuela participó en la 56ª reunión del Comité Ministerial de Monitoreo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP. En la cita se revisaron los datos de producción, así como las condiciones actuales del mercado. Quedó claro la importancia de continuar supervisando el cumplimiento de los ajustes de producción. Presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, pidió a la Asamblea Nacional revisar todas las leyes electorales del país para prohibir que los políticos que pidieron invasión participen en elecciones. Aquí anuncio nuestra iniciativa para que sean revisadas todas las leyes electorales aprobadas por la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y todas esas leyes tengan el fin último de cuidar, proteger la política, sí, pero principalmente cuidar y proteger la población venezolana y a nuestro territorio. No puede haber un político que pida invasiones, no. Luego de esta iniciativa, el 3 de octubre inició un diálogo entre los integrantes de los partidos políticos y el Poder Legislativo para la revisión de las leyes electorales. Según la Energy Information Administration de los Estados Unidos, Venezuela se convirtió en el tercer mayor proveedor de petróleo hacia ese país. Si bien Estados Unidos es el principal país productor de petróleo, también es su mayor consumidor. De los 7.123.000 barriles por día que importó, Venezuela aportó unos 308.000 barriles diarios, un 4.3%. Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, autorizó actividades de exploración y explotación de un mineral llamado casiterita y sus asociados en un área del arco minero del Orinoco. El derecho exclusivo de explotación y exportación de este mineral en el bloque 3 del arco minero quedó en manos de la Corporación Venezolana de Minería. La comunidad deportiva venezolana rindió un merecido y postrero homenaje a la leyenda y gloria deportiva del ciclismo venezolano Daniela Larreal. Entre sus logros a destacar están sus diplomas olímpicos en Sydney 2000, Beijing 2008, Londres 2012, así como su histórica medalla de oro en el Mundial de Ciclismo de Pista en Los Ángeles 2007. En los Países Bajos están realizando un interesante concurso nacional para hacer más verde los espacios urbanos. Ellos están invitando a los ciudadanos para que, con una simple acción, marquen una gran diferencia.
Este año realizaron la cuarta edición anual donde los municipios compiten entre sí quitando la mayor cantidad de losas de sus jardines para intercambiarlas por zonas verdes. El campeonato inició el 21 de marzo y finaliza el 31 de octubre. Desde la primera competición que se realizó en 2021, se han retirado más de 11 millones de losas que han sustituido cientos de hectáreas de hormigón gris por árboles, césped, huertos y flores. Las losas desechadas son retiradas de forma gratuita por disposición de las autoridades locales y el municipio ganador se lleva la codiciada Pala de Oro. También está la premiación de la Teja Dorada y los residentes tienen la oportunidad de ganar varios premios cada semana una vez que un jurado profesional los nomine y el público vote por su favorito. Además de reverdecer los espacios urbanos, esta iniciativa busca ayudar a que los Países Bajos puedan cumplir sus objetivos climáticos. Así es, Melanie. Cambiar el frío y duro concreto con el verde cálido y oxigenante de la naturaleza es un ejemplo a tener en cuenta. Hasta aquí la presente emisión. Como siempre, por su atención, muchas gracias.